compañeros concejales, miembros del gabinete, entes de control que nos acompañan en esta mañana, comisión de presupuesto. Señor secretario, por favor, dar lectura del orden del día. Así se hará, señor presidente. 14 de mayo, vamos a llamar primero a lista del 2020, siendo las 10:30 am. Se llama lista No en puede la... entrar. ¿Cómo, señor presidente? Continúo llamando a lista, señor presidente. Adelante, secretario. Arroyave Otero Fabio Alonso. Presente. Castrillón Presente. Rodríguez. Presente. Castrillón Rodríguez Milton Fabián. Presente. Moreno Salazar María Isabel. Presente. Peláez y Fuentes Henry. Presente. Rodríguez Zamudio Roberto. Presente. Rojas Suárez Juan Pablo. Presente. Torres Chavarría Udri María. Presente. Señor presidente, le informo se encuentran presentes 7 honorables concejales, miembros de la Comisión de Presupuesto. Hay quórum decisorio. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, dar lectura del orden del día. Así será, señor presidente. Orden del día. Primero, llamada lista y verificación del quórum. Segundo, continuación de estudio del proyecto de acuerdo 012 por el cual se adoptan medidas tributarias temporales en el marco de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia COVID-19 y se dictan otras disposiciones. Ponente, los honorables concejales Bodri María Torre Chavarría y el honorable concejal Henry Peláez. Funcionarios citados, los titulares de Hacienda, Planeación, Gestión Jurídica. Se ha invitado en este punto del orden del día a Personería y Contraloría. Tercero, por posiciones, comunicación y varios. Señor presidente, ha sido leído el orden del día. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, llamar a lista para la aprobación del orden del día leído. Así será, señor presidente. Se llama lista para aprobación del orden del día. Arroyave Otero Fabio Alonso. Sí. Castrillón Rodríguez Milton Fabián. Sí. Botero Salazar María Isabel. Sí, Moreno. Peláez y Fuentes Henry. Sí. Rodríguez Zamudio Roberto. Sí. Rojas Suárez Juan Pablo. Rojas Suárez Juan Pablo. Sí. Torres Chavarría Udri María. Sí. Señor presidente, le informo que han votado 7 honorables concejales, 7 de forma afirmativa. Ha sido aprobado por unanimidad de la comisión del orden del día. Siguiente punto del orden del día, señor presidente. Siguiente punto, por favor. Continuación de estudio del proyecto de acuerdo 012 por el cual se adoptan medidas tributarias temporales en el marco de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia COVID y se dictan otras disposiciones. Ponente los honorables concejales de María Torre Chavarría y Henry Peláez y Fuentes. Ha sido leído el siguiente punto del orden del día, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Como habíamos continuando con el estudio del proyecto de acuerdo 012, ayer la intervención por parte de los concejales. Entonces voy a darle la palabra primero a los ponentes, si la solicitan, o continuamos en el orden en el cual veníamos. Continúe con el orden de los concejales, presidente. Listo, perfecto. De un momento, por favor, ponente. Ya, Presidente, nadie ha pedido la palabra o usted no la ha concedido. No hay nadie hablando.
Presidente, ¿me permite un momento? Tiene la palabra la concejala Audrey Toro. Gracias, presidente. Con los muy buenos días para todas las personas que hoy nos están acompañando. A la doctora María del Pilar, al doctor Fulvio, al doctor Roy Alejandro. El día de ayer, después de escuchar a la doctora María del Pilar, surgieron muchísimas inquietudes y yo creería que la discusión como tal se basa en la parte jurídica. Muchos de los concejales pidieron la palabra desde el día de ayer para que fueran escuchados hoy con más tiempo. Entre esos está el doctor Milton, el doctor Fernando Tamayo y los otros concejales que a su vez se quieran sumar. Entonces, vamos para que iniciemos, doctora. Allí está presente la doctora María del Pilar, quien sería la responsable, pues, en este caso, de responder a todas las inquietudes que tienen los diferentes concejales, netamente en la parte jurídica, que es lo que nos atañe el día de hoy. Así que le solicito, por favor, señor presidente, para que iniciemos con los concejales que han solicitado la palabra y que la doctora María del Pilar esté atenta, tomando nota para seguir con el debate netamente jurídico. Gracias, presidente. Gracias, concejal Audrey. Continuamos. Tiene el uso de la palabra el concejal Juan Martín Bravo. Juan, veníamos con un orden de ayer. Milton y yo, pues yo le voy a Juan Martín. Ustedes dos hablaron ayer y yo... Ustedes dos hablaron ayer, Fernando. No, pero muy breve y quedamos de... Y yo no le di la palabra a Juan Martín. Después de la de Juan Martín te la doy. No tengo problema. Pero simplemente rápido, nuevamente, ayer le solicité a la secretaria de Hacienda, perdón, al secretario de Hacienda y a la secretaria de, en este caso, jurídica, que me explicaran de dónde sacaban en el artículo número 2 el valor del 100%, porque en ninguna normatividad, en ninguna legislación nos autorizan a dar un descuento del 100%. Entonces, nuevamente, para hacer llegar a ese llamado, y si tienen la respuesta, que por favor me la hagan llegar por escrito. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal Juan Martín. Tiene la palabra el concejal Fernando Tamayo. Gracias. Lo de ayer fue como el preámbulo, pero quiero, y le voy a enviar al secretario un documento que quiero que quede como soporte a la discusión, porque un documento netamente jurídico. Con la venia lo voy a leer. Sentencia C511 de 1996 y C1115 de 2001. Corresponde al legislador acreditar la existencia de una situación excepcional que amerite la adopción de este instrumento de política fiscal, amnistía, como también aportar elementos que evidencien la idoneidad y necesidad por su contribución para superar la situación excepcional que se busca afrontar a través de la amnistía tributaria. Allí donde el legislador no aporte tal justificación, en todo caso corresponde a la Corte examinar la constitucionalidad de la medida, para lo cual ha empleado el test de razonabilidad o principio de proporcionabilidad. Es evidente que el órgano competente para acreditar la existencia de una amnistía tributaria debe ser el Congreso por medio de una ley que acredite que se cumplan los límites y excepcionalidades que le permitan obviar esta situación. La ley, por tanto, creada por el Congreso debe tener una exposición de motivos o considerandos que permiten dar cuenta de las razones que justifican la propuesta. Este tipo de considerandos no constituyen ni tienen el alcance de ley manifestada y pormenorizada en el articulado. Por lo tanto, los considerandos no son decisiones ni de ellos puede extraerse facultades. Como consejo, y esta es la parte gruesa para nosotros, estamos sometidos al principio de legalidad, entendida como la proclamación de la supremacía jerárquica imponiendo una vinculación estricta a la ley, impidiendo entonces que se puedan decretar amnistías tributarias
sobre sus tributos, puesto que no existe una disposición de orden legal o constitucional que autorice emplear este instrumento y por claras razones al principio de reserva de ley que exige que este tipo de materias sean reguladas precisamente a través de leyes. Mientras el presidente no expida un decreto legislativo en el que de forma precisa faculte a los consejos, el proyecto de acuerdo no tiene sustento legal. Esta norma puede estar sujeta a corto o mediano plazo, esto también quiero que lo escuchen, a una demanda en lo contencioso administrativo por dos razones que a mi parecer son evidentes. Primero, falta de competencia o falsa motivación. La nulidad de este acuerdo municipal acarrearía procesos disciplinarios por aprobar un acuerdo con la que las dos causales anteriores descritas que llevarán al municipio en un detrimento patrimonial. Como concejal de esta corporación y sin que la administración me conceda una norma que de forma clara nos autorice como consejo a superar la situación que afrontamos por medio de una amnistía tributaria, no podré de mi curul dar un voto positivo. Esto, y creo que ya es, con este documento, ya dejo soportada totalmente la posición, que es una posición jurídica y legal desde la óptica nuestra. En la comisión que se llevó a cabo el día de ayer, no me quedó claro, en el mismo sentido que Juan Martín Milton y varios concejales, cuál es el soporte legal sobre el que se nos está generando la posibilidad de votar este proyecto de acuerdo. Dejo esto como insumo a la discusión. Y les digo, aquí no se trata de la conveniencia o no del proyecto, porque a todas luces el proyecto es conveniente, pero para que nosotros demos el paso nos deben de dar los soportes legales y jurídicos que nos garantice que podemos votar este proyecto, le repito, a todas luces conveniente, sin problemas y sin tener implicaciones legales posteriores. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal Tamayo. Tiene la palabra el concejal Milton Castrillón. Gracias, señor presidente y honorables concejales. Yo insisto con lo que he dicho desde que iniciamos este estudio. Nosotros no estamos facultados para hacer amnistías. Los únicos que pueden reglamentar las amnistías es el Congreso de la República y no lo ha hecho. Tampoco se puede justificar ese proyecto de acuerdo con sentencias o fallos del Consejo de Estado o de alguna corte. Porque así como existe una sentencia que ayer leyó la directora jurídica, yo también voy a dejar constancia de una que voy a leer que dice lo contrario. Entonces, yo la verdad pienso que nosotros apoyamos y hemos ayudado al gobierno en sus iniciativas que beneficien a la ciudad, pero también tienen que ser claras, transparentes y buenas, que no nos vayan a meter en problemas ni a nosotros como consejo, ni tampoco al gobierno. Entonces, uno a veces no puede volverse terco en la parte jurídica porque pues nos lleva a inconvenientes. Entonces, yo voy a leer la jurisprudencia nuevamente bien, para que también haga parte del acta, señor secretario. Yo, inclusive, si gusta, ahora también se la mando vía electrónica. La sala, la firma del ponente del Tribunal Administrativo con respecto a un fallo que se dio al Consejo de Ibagué. Dice así: la sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima que anuló el acuerdo 013 del 30 de julio del 2010, por el cual el Consejo Municipal de Ibagué dispuso la condonación o remisión del 90% de los intereses de mora generados por el incumplimiento en el pago de impuestos, tasas sobre tasas, contribuciones, multas y sanciones de carácter municipal causados y debidos a 30 de diciembre del 2009. Lo anterior porque la sala concluyó que el Consejo Municipal no estaba facultado para conceder amnistías tributarias como la que ese acto establecía, pues aunque el mismo aludía a la creación de un beneficio tributario, la reducción de intereses moratorios que establecía era constitutiva de una amnistía, en cuanto buscaba
mitigar uno de los efectos del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Al respecto, la Sala precisó que en virtud del artículo 294 de la Carta Política, las entidades territoriales pueden establecer beneficios tributarios respecto de impuestos territoriales, pero no amnistías tributarias, cuya regulación está vedada incluso el mismo Congreso de la República. Si no se cumplen ciertas condiciones mínimas, señaló que si bien las entidades territoriales son competentes para establecer medidas de saneamiento de las finanzas públicas y para crear estímulos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, tales medidas deben ser proporcionales y razonables y acordes con los principios de igualdad y equidad tributaria, presupuestos que no cumplía el acuerdo anulado, cuya motivación nada tenía que ver con dichos propósitos. En cuanto a los efectos del fallo que anula el acto que concede una amnistía tributaria, indicó que el mismo previsto para la anulación de actos que imponen obligaciones tributarias, esto es, que afectan las situaciones jurídicas no consolidadas. Entonces, yo sí le pido el favor al gobierno que para que no sigamos leyendo sentencias, ni el gobierno ni nosotros, ni los fallos del Consejo de Estado ni de la Corte, le pido el favor nuevamente que me diga en qué norma está regulada y reglamentada esa facultad que están pidiendo. Pero como sé que no lo van a encontrar porque ya lo explicó la directora jurídica ayer, yo le pido el favor a los ponentes y al gobierno que retiren de este estudio estos artículos y lo voy a presentar por escrito. Gracias, presidente. Muchas gracias, concejal Tamayo. Tiene la palabra el concejal Henry Peláez. Muchas gracias, presidente. Un saludo a todos los compañeros y a todas las personas que están conectados en Facebook Live en esta comisión de presupuesto. Bueno, pues decirle a todos los caleños que esta comisión está empeñada en realmente poder dar estos alivios tributarios y que estamos haciendo un estudio para, como lo dije en el día de la presentación, ir hasta el límite de las posibilidades legales, normativas y constitucionales que tiene el Consejo para poder generar estos alivios tributarios. Estamos haciendo el estudio, los concejales estamos comprometidos para dar estos beneficios, pero también entiendo que, pues, en el caso del concejal Fernando Tamayo, que en el acuerdo 472 del 2019, con el que se hizo el papayazo, pues él no votó el artículo 4, que era prácticamente los beneficios de los alivios de intereses de mora de los caleños, aún basado en la ley 2010 del 2019, pues con lo que dice tampoco pues lo va a votar con sentencia. Si no lo votó con la ley, pues mucho menos lo va a votar justificado a través de la sentencia, y que igualmente pues él no va a votar este proyecto de acuerdo porque pues no hay legislación posible que le haga a él votar estos proyectos de acuerdo de alivios tributarios. Pero igual, el resto de los concejales y los 7 concejales de la Comisión de Presupuestos, pues estamos empeñados en poder generar estas ayudas hasta donde la ley nos lo permita y hasta donde podamos realmente como concejales en nuestras funciones generar estas ayudas, y por eso estamos en el estudio del proyecto de acuerdo, y lo que queremos es que todos los concejales puedan hacer sus aportes y que podamos dar y conciliar con la administración para que realmente llevemos lo mejor del Consejo y de los alivios a los caleños. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, concejal Peláez. Continuamos. Tiene la palabra la directora. Juan Pablo, Henry se refirió a mí. Ah. No me demoro, Juan Dale, Pablo. dale, Fernando, dale. Bueno, Henry, no, o sea, ahí queda como un tufillo diestramente manejado en el sentido de poca sensibilidad social. Yo pienso muy por el contrario, que en algún momento, Henry,
me vas a agradecer lo que estoy haciendo. Por eso Henry hablaba de que esto se está llevando al límite, y yo le hacía una metáfora, y es como si él se trepara en un Ferrari a toda velocidad, y no es que lo está llevando al límite, sino que llevó las bardas, se llevó al límite y se estrelló. Y les quiero contar una anécdota. En una reunión de la Comisión de Institutos, hice un llamado jurídico sobre un funcionario que acaban de contratar de apellido Zamora, y que había sido parte de la junta directiva anterior, y había una jurisprudencia en el sentido que no podía ser contratado por la gerencia en Cali. En su momento eso generó pataletas y todo eso, porque muchas veces hacer lo correcto no es lo más sencillo. Me acaba de llegar el documento de la personería, donde destituyen a este funcionario Zamora precisamente por lo que en su momento yo manifesté con mi inquietud. O sea, nosotros, nuestra función, querido Henry y compañeros concejales, trasciende las buenas intenciones, trasciende la buena voluntad. Nosotros tenemos unos parámetros, una normatividad que nos rige. Entonces, yo creo que la magia, más que treparse en un Ferrari a toda velocidad y estrellarse, es lograr un equilibrio entre la conveniencia, porque este proyecto tiene toda la justificación, y la legalidad. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, concejal Tamayo. ¿Ningún otro concejal va a solicitar la palabra para darle paso a las respuestas de parte de la directora jurídica? Milton, tiene la palabra. Presidente, gracias. Es algo muy sencillo. Después de lo jurídico, no sé la metodología. Después de lo jurídico viene la explicación de los otros artículos, porque en el caso que me corresponde, yo le pedí el favor que citaran hoy a la doctora Fabiola Perdomo para que nos explicara la conveniencia del tema de las estampillas. Gracias, presidente. Listo, concejal Milton. Terminamos aquí con la directora jurídica y lo que han acordado los ponentes. Asimismo, señor secretario, usted hizo la citación a la directora de Bienestar Social, Fabiola Perdomo. Presidente, los ponentes y el presidente han determinado que para la próxima semana se hará la citación. El día de hoy solo me refirieron para que continuara la directora de Hacienda, del director de Hacienda y la directora de Planeación resolviendo las dudas. Pero se envió ya la citación a la doctora respecto del artículo que puntualizó el doctor Milton. Muchas gracias, señor secretario. Entonces, de acuerdo. ¿Me da la palabra, presidente? Un momento, por favor, pídame la palabra. De acuerdo al cronograma que se ha establecido, y ahora vamos a continuar con la directora jurídica, María del Pilar, para que resuelva las inquietudes de los concejales, y tiene la palabra la concejala auditor. Gracias, presidente. Para contestarle a Milton, como la solicitud se hizo ayer y obviamente los secretarios pues no están disponibles apenas uno los cite, porque pues también hay que entender que ellos tienen situaciones externas y más la Secretaría de Bienestar Social. Enviamos un cuestionario con una pregunta que es básicamente la que ustedes mencionaron ayer, y eso era qué efecto van a tener la exoneración de la estampilla Pro Desarrollo, Pro Cultura y Adulto Mayor para sus secretarías. Entonces, evidenciando que no solamente es la Secretaría de Bienestar Social, sino que también es el secretario de Cultura. Entonces, para el día lunes vamos a escuchar tanto a Secretaría de Cultura como de Bienestar Social para que nos den ítem por ítem los programas que se van a ver afectados, y como le habíamos dicho al doctor Fulvio, cuál es la fuente de financiación
para esos porcentajes que van a ser retirados de los diferentes programas, porque pues evidentemente van a estar desfinanciados no en su totalidad, sino en la proporción que le corresponde de cada estampilla. Entonces, para el día lunes vamos a tener el acompañamiento de esas dos personas. Por lo pronto, hoy vamos a escuchar de manera general, frente a las inquietudes de todos ustedes, a la doctora María del Pilar Cano, puesto que hoy estamos viendo de verdad que es un asunto netamente jurídico, que por más que nosotros estemos encaminados y siempre le hemos dado un voto positivo a todos los alivios tributarios, porque me parece que es una forma de alivianar el bolsillo de los caleños, proporcionando las diferentes situaciones que vienen planteadas en los acuerdos municipales. También es cierto que hay unos límites que debemos establecer, hay unas competencias que se tienen que respetar, hay competencias que no son de resorte del Consejo Municipal, y por eso es que junto con la administración y los ponentes vamos a llegar a las mejores decisiones frente a este proyecto tan importante para todos los caleños. Entonces, démosle la palabra, presidenta, a la doctora María del Pilar. Muchas gracias, concejal Audrey. Tiene la palabra la directora jurídica María del Pilar Cano. Buenos días, honorables concejales. Indudablemente, pues sí es un tópico que ha sido objeto de debate. ¿Cuál es la fuente normativa o el abrevadero en que tiene sustento desde el punto de vista jurídico el proyecto de acuerdo que nos concita? Sobre ese punto, yo tengo que reiterar que... Presidente, por favor, para que hable un poquito más duro, que es deficiente el audio. Directora, por favor, más cerca del computador para que se escuche. Muchas gracias. Gracias. Bueno, repito que indudablemente ha sido una materia de preocupación de los honorables concejales. ¿Cuál es la fuente jurídica o la normativa en que tiene asidero el proyecto de acuerdo que nos concita? En este punto yo tengo que reiterar que indudablemente el asiento o el abrevadero jurídico está dado por la jurisprudencia constitucional, bajo el entendido de que la jurisprudencia constitucional, y así lo ha dicho la misma Corte, es considerada como una fuente formal y material de derecho en el sistema jurídico colombiano. De ahí procede su fuerza vinculante en las decisiones de las autoridades judiciales y administrativas. Y si bien es cierto, ha venido haciéndose, por así decirlo, pues se han venido superando diferentes etapas en el estudio y el análisis de constitucionalidad de este tipo de normas, y las que nosotras nos estamos apoyando pues son disposiciones o jurisprudencias de suyo mucho más recientes, y de hecho en la C833 de 2013 y que reitera la C060 del 2018, es clara la Corte Constitucional cuando dice que excepcionalmente las amnistías tributarias se ajustan a la Constitución en aquellos casos donde se confieren estímulos tributarios de índole coyuntural y con el fin de fomentar una actividad económica en situación de crisis. Reiteramos que el contexto en el cual se presenta el proyecto de acuerdo pues no es otro que el de la situación económica generada por la pandemia del coronavirus, que determinó el aislamiento preventivo obligatorio y de suyo el cierre de muchas actividades económicas que son importantes en el desarrollo de Santiago de Cali. En ese orden, se busca es precisamente poder aliviar y permitir que los contribuyentes puedan cumplir con esa carga económica tributaria que impone la misma Constitución en el artículo 195,
pero dentro de un marco que los otorgue, por así decirlo, una equidad, y se busca un principio de justicia. Recordemos que todas las situaciones en derecho se resuelven desde los mismos principios. Y en este evento no podríamos hablar nosotros de una falsa motivación, porque es que la motivación es la exteriorización o expresión de las razones que han llevado a una administración a adoptar una determinada resolución administrativa. De suyo, la motivación que nos lleva a presentar el proyecto de acuerdo, pues es absolutamente viable, es un hecho notorio, al punto que los mismos decretos legislativos, la misma declaratoria del estado de emergencia económica y social reconocen como hecho notorio la crisis económica que se está viviendo en el país y que indudablemente pues está afectando al distrito de Santiago de Cali. En ese orden, nosotros reiteramos que la medida que traemos es imprescindible para poder cumplir con otros fines constitucionales imperiosos, porque es que el derecho a la economía, pues igual también es un derecho fundamental y está atado de igual manera al derecho a la vida, porque sin empleo, pues tampoco podemos generar bienestar en la comunidad, que son principios y son derechos que tiene que cumplir el Estado dentro del marco de un Estado social de derecho, que es como está organizada la República de Colombia. Reiteramos en ese orden, pues que nuestro proyecto de acuerdo tiene abrevadero indiscutiblemente en la jurisprudencia constitucional por la fuerza vinculante que viene de la misma y como fuente formal del derecho. Y precisamos nuevamente que dentro del devenir de la misma jurisprudencia, si bien en principio se tenía la jurisprudencia constitucional como un criterio auxiliar, hoy en día se le reconoce como fuente formal de derecho, y en la medida que es fuente formal de derecho, pues sirve de asiento para que se puedan tomar decisiones administrativas como la que ahora nos concita. Y es que igual la Corte Constitucional ha dicho que frente a medidas como estas, tienen que estar fundamentadas en una justificación que supere las condiciones de un juicio estricto de proporcionalidad. Ayer nosotros aludíamos al mismo, comparando qué es lo que buscamos frente al deber tributario, y establecíamos que indudablemente encontramos una tensión de unos derechos fundamentales y unos deberes constitucionales, y de suyo, frente a un tópico que es salvaguardar la economía de los ciudadanos, más la protección de sus derechos económicos y sociales y culturales, el juicio de ponderación, en este sentido, pues realmente cumple con lo que se exige, con lo que exige la jurisprudencia constitucional, y vemos que hay una legitimidad del fin y del medio, que en este caso es adecuado para lograr lo que se busca, y que, reitero, es un hecho notorio, porque se trata de salvaguardar la economía de los ciudadanos y proteger sus derechos económicos, sociales y culturales, derechos económicos y sociales, culturales, que reiteramos están aunados al de la vida como derecho fundamental. En ese orden, pues insisto que nuestro abrevadero es la Constitución, y que es desde aquí que se tiene que resolver el problema jurídico que hoy nos concita. Gracias. Muchas gracias, directora. ¿Alguno de los concejales va a pedir la palabra? ¿Algún concejal va a pedir la palabra? Concejal Audrey, en el panel está cómo se solicita la palabra con la manito, porfa. Pues sí, yo sé, mijo, pero como estoy desde el celular, entonces no me entra, por eso te pregunto. Por eso, pues aquí yo estoy revisando. Tiene la palabra el concejal Milton. Si lo va a regañar, no le pegue, presidente. Como acaba la directora jurídica, para reiterar mi posición de que yo no voto este artículo por la justificación jurídica que ha dado el gobierno, y que le pido el favor a los ponentes, al gobierno, que revisen muy bien el tema para que retiren este artículo, toda vez que estas actuaciones jurídicas no están justificadas en ninguna norma, solamente en una sentencia, y en mi experiencia y poco de lo que yo he vivido,
y también de las actuaciones que he visto en la vida, es mejor que nos cuidemos en salud. Vamos despacio, vamos tranquilos, con tranquilidad y despacio vamos ayudándole al gobierno, a la gente, pero haciendo las cosas dentro de la norma y bien. Yo no quiero para nada ponerme aquí a decir de que quién hace lo social y quién no lo hace. No, aquí yo creo que todos tenemos responsabilidad en lo social, en lo comunitario, pero también tenemos que tener responsabilidad jurídica y yo no quedo convencido ni me queda clara la posición jurídica del gobierno en cabeza de la secretaria, por lo tanto yo sí les pido el favor que lo retiren el artículo, porque, vuelvo y les repito, esta es una función del Congreso de la República, las amnistías las tiene que reglar y reglamentar el Congreso y luego nosotros reglamentar esa ley con un acuerdo municipal. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, concejal Milton. Tiene la palabra la concejala Audrey Toro. Gracias, presidente. Doctora María del Pilar, haciendo como un recuento de toda la jurisprudencia que se cita allí y que les sirve de fuente para lo que hoy estamos haciendo en el proyecto de acuerdo. Yo quiero manifestar lo siguiente, teniendo en cuenta varias cosas. Voy a decirlo de cada una de las jurisprudencias que allí se citan y lo que conlleva, porque ahí en el acuerdo tenemos como pequeños citas de apartes y no vemos como el contexto como tal. Entonces, por ejemplo, se citan las siguientes sentencias. La C-517 del 2017. Se trata de un fallo en el que se resuelve sobre la inconstitucionalidad parcial de las leyes 44 de 1990, la 601 del 2000, la 14 de 1983, la 55 de 1985, la 75 de 1986, la 49 de 1990, la 9 de 1989, la 128 de 1941, la 50 de 1984, la 97 de 1913, la 94 de 1961 y la 388 de 1997. El fallo que confirma que los consejos carecen de autonomía plena en materia tributaria y requieren, en todo caso, una ley de autorización. En la C. Concejal Audrey se quedó sin audio, no se escucha. En el que se resuelve la constitucionalidad parcial de la ley 16017 del 2012, en el que se adoptó una amnistía. Entonces, el fallo confirma que en los casos excepcionales, el legislador, el Congreso de la República, puede implementar las amnistías. En la sentencia C060 del 2018, se trata de un fallo en el que se resuelve sobre la constitucionalidad parcial de la ley 1819 del 2016, en la que se adoptó una amnistía. El fallo confirma que en los casos excepcionales, el legislador, el Congreso de la República, puede implementar las amnistías. En la sentencia 804 del 2001, se trata de un fallo en el que se resuelve sobre las objeciones presidenciales al proyecto de ley 39 de 1999, que incorporaba una excepción tributaria.
En el fallo confirma que en cabeza del legislador, el Congreso de la República radica competencia para implementar amnistías siempre que se ajuste a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Además, el fallo hace una interesante diferenciación entre exoneración y amnistía. En la sentencia 743 del 2015, se trata de un fallo en el que se resuelve sobre la constitucionalidad parcial de la ley 1739 del 2014, en la que se adoptó una amnistía. El fallo confirma que en casos excepcionales el legislador, el Congreso de la República, puede implementar las amnistías. Entonces, como se anota en cada caso, todos los fallos concluyen que los consejos no tienen competencia plena derivada. Requiere una ley de autorización. La adopción de amnistías es competencia del Congreso, a quien corresponda acreditarlas y realizar la ponderación de los principios. Entonces, mire que llegamos a la misma conclusión que ustedes obviamente han llegado frente a todos los temas de jurisprudencia, que efectivamente nos podemos hacer amnistías y el Consejo puede hacerlas, pero siempre cuando se medie una autorización del Congreso de la República. Y en este caso, en un estado pues de excepción como lo estamos, de un decreto legislativo del presidente. Pero cuando revisamos los decretos legislativos presidenciales, pues el único que medio se aproxima es el 461, pero no nos habla de ningún tipo de amnistía, sino que concede inclusive directamente al alcalde otras prerrogativas. Pero entonces, en principio yo diría que como estamos hablando netamente de un tema tributario, la jurisprudencia en ese sentido nunca podrá ser fuente, porque en esta materia los principios de legalidad y de reserva de ley son ineludibles. Esos principios confirman que el único componente y el único competente es el Congreso de la República. Es decir, que la fuente de derecho es la ley y no la jurisprudencia. Hablando netamente en materia tributaria, porque obviamente nosotros hemos podido adoptar la jurisprudencia en muchas otras situaciones que la hemos traído a los acuerdos municipales y las hemos acogido. Claro que sí son fuente, pero no en materia tributaria. Allí hay unas fuentes específicas y hay un concepto importantísimo que se llama el poder fiscal, que ese es el que nosotros no podemos pasar. Entonces, recogiendo lo que han dicho los concejales de la comisión, lo que han dicho los concejales de las otras comisiones, estamos preparando el concejal Henry y yo un documento para hacérselos llegar a ustedes para que miremos, viabilicemos en materia de este proyecto de acuerdo, sobre todo en la materia tan importante que es la parte tributaria, hasta dónde podemos llegar y que nos podamos sentar y conciliar efectivamente qué artículos del proyecto de acuerdo tendrán su trámite normal, porque consideramos que no tienen
ninguna objeción de legalidad y que hablemos directamente de esos artículos que efectivamente pensamos que sí pueden llegar a tener un problema de legalidad y que para el pueblo caleño que hoy está necesitando precisamente estos incentivos por parte de la administración y del consejo no se nos conviertan en que fueron solamente 2 meses o 3 como nos pasó el año pasado y llenar de esperanzas pues a la población cuando de pronto no podemos llegar con lo que realmente se necesita. Entonces yo invitaría a que hagamos una mesa de trabajo para que miremos estos artículos que efectivamente pueden tener allí el vicio de ilegalidad. Básicamente sería eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, concejal Audrey. Tiene la palabra el concejal Fernando Tamayo. Presidenta, pues entonces, ¿qué vamos a hacer con el proyecto? Ustedes como ponentes van a organizar una mesa de trabajo, van a retirar el proyecto, o sea, para nosotros saber también qué camino tomar. Les recuerdo que dentro del documento que compartí como insumo, también tengo un análisis detallado de todos los artículos para que sea tenido en cuenta en la mesa de trabajo que ustedes van a desarrollar. Gracias, concejal Tamayo. Tiene la palabra el concejal Audrey Toro. Gracias. No, vamos a continuar con el estudio del proyecto. El día de mañana tendremos participación ciudadana. El día lunes vamos a tener a los 2 secretarios. Este proyecto de alivios tributarios comprende varios artículos que no solamente es el de la amnistía tributaria. Entonces, no es menester decir que se retire porque perfectamente podemos seguir haciéndole el estudio pertinente y obviamente la mesa de trabajo la organizamos nosotros internamente, pero les dejo en claro es que el proyecto va a seguir su curso normal. Mañana con participación ciudadana, a partir del lunes nuevamente iniciaremos el estudio. Ya en la ponencia, pues ustedes ya se darán cuenta hasta dónde llegamos con el proyecto y obviamente se los vamos a hacer llegar y enterarlos de cómo queda para que ustedes también tomen la decisión, pero la idea es que sea una decisión en consenso donde todos apoyemos esta importante iniciativa sin que medie de pronto ningún tipo de proceso más allá al cual, o competencia, al cual no tengamos nosotros ese derecho pues de abrogárnosla. Y sencillamente vamos a tratar de manejarlo conciliado con la administración municipal, porque como les digo, son proyectos de verdad muy importantes donde es loable todo lo que está haciendo hoy el gobierno municipal para poder tener una atención frente a los usuarios de predial, frente a los comerciantes en ICA y así en muchas situaciones que nosotros también debemos de apoyar, pero esto obviamente sin que haya perjuicio de ninguna de las partes. Entonces vamos a conciliar de forma que podamos sacar el proyecto adelante con lo que realmente se requiere. Gracias, presidente. Gracias, concejal Audrey. Tiene la palabra el concejal. Muy buenas, muchas gracias, presidente. Bueno, nosotros como ponentes del proyecto de acuerdo, la doctora Audrey María Toro y quien les habla, Henry Peláez, conocemos que las observaciones que se han hecho por parte de los concejales al proyecto de acuerdo están en el artículo 2, en el artículo 3 y en el artículo 4.
¿Cuáles son esos artículos? Son los artículos que generan un descuento hasta el 100% de la tasa, del interés de mora que tienen las personas del impuesto predial, que es el artículo 3, y el artículo 4 que tiene que ver con, perdón, ese es el artículo 2, y el artículo 3, el que tiene que ver con los plazos que igualmente se está llevando hasta un 80% la rebaja del interés de mora a las personas que deben el impuesto predial de vigencias pasadas. El artículo 4 que tiene que ver con la exoneración de las sanciones temporáneas e intereses de mora para aquellos ciudadanos comerciantes que no hayan declarado industria y comercio en estos primeros meses, como era la obligación tributaria que tenían. Entonces se les quiere que se descuente o se les exonere la sanción y los intereses de mora de esos comerciantes. Digamos que por las observaciones que se han hecho en el estudio, esos artículos, el artículo 2, el artículo 3 y el artículo 4 son los que tienen, digamos, no tienen la contundencia jurídica hasta el día de hoy para poderlos sacar adelante. ¿En dónde no hay observaciones? No tenemos ninguna observación ni en el artículo 1, ni para el artículo 5, ni para el artículo 6, ni para el artículo pues menos 7, y hay que hacer una modificación en el artículo 8. Digamos que esos son los artículos que en este momento pues no tienen ninguna observación o que podrían estar dentro del estudio sin problemas. Hay que seguir dentro de este estudio mirando la contundencia jurídica, que es lo que necesitamos para poder sacar adelante el artículo 2, 3 y 4, que es lo que en este momento todavía está, digamos, con muchas observaciones por todas las personas, los concejales que han intervenido durante esta comisión. Entonces, lo que corresponde es seguir el estudio. Mañana tendremos la participación ciudadana, tendremos al director de planeación y bueno, si en el momento de terminar el estudio no hay la contundencia jurídica de estos artículos, pues como ponentes nosotros le pediríamos a la administración que presente otro acuerdo que realmente cumpla las condiciones jurídicas para poder aprobar estos 3 artículos que son los que tienen las observaciones por parte de todos los concejales y que pues realmente todavía no tiene aún una contundencia jurídica que nos permita aprobarlo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal Peláez. Tiene la palabra el concejal Juan Martín. Muchas gracias, presidente. Nuevamente un saludo para todos. A modo de reflexión, quiero hacer también un énfasis en el artículo 6, aunque no hay ningún inconveniente jurídico, pues qué tan conveniente hoy es eliminar estampillas, justamente donde esas son rentas de destinación específica y lo cual va a llevar a posiblemente a desfinanciar varios programas con ese recaudo de esas rentas. Por lo tanto, es de suma importancia que, y por eso le digo a modo de reflexión, que tengamos en cuenta que quizás el recaudo del municipio este año va a ser bajo por las proyecciones pues, relacionadas con el COVID. Recuerdo y siempre cito al Fondo Monetario Internacional donde dice que el Producto Interno Bruto va a caer en 2,4%. Entonces, de una u otra forma y en ese orden de ideas, eliminar estampillas, que a su vez es un tema de renta fijas, hace que el porcentaje de recaude para algunos programas pues caiga. Y esto puede afectar directamente a dependencias como lo es cultura, como lo es bienestar. Entonces dejo eso a modo de reflexión, aunque jurídicamente este artículo está bien, pero es sumamente importante que evaluemos y contemplemos eso. Simplemente era mencionar eso, presidente, y muchas gracias y un saludo para todos. Gracias. Y me apego a las palabras de Audi, que muy al lugar. Muchas gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Milton. Gracias, presidente. Lo que dice el señor ponente Henry Peláez es cierto. Nosotros hemos hecho consideraciones en el artículo 2, 3 y 4. Inclusive yo he pedido que se retiren del estudio, en diálogo con el gobierno y los ponentes, que retiren estos artículos, toda vez que para mí no tienen ninguna justificación jurídica. Eso está bien.
Con respecto al artículo 6, concejal Peláez, yo no he dicho nada porque estoy esperando primero que la otra semana la directora de Bienestar Social nos justifique el artículo para poder hacer, digamos, una interpretación mía frente a este artículo. Estoy esperando que la directora de Bienestar Social venga y nos conteste la pregunta. Y también estoy esperando que el director de Hacienda me conteste la pregunta sobre este artículo que yo la hice ayer para poder dejar una consideración sobre el artículo 6. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal Milton. Tiene la palabra la concejal Audrey. Gracias, presidente. No, es para hacer una pequeña acotación a algo que dijo Henry, que en el evento de que se decida que, que el artículo 2 el artículo 2 del proyecto no vaya, lo que tenemos que hacer es acudir al que ya tenemos hoy, al 472, y hacer la modificación en el tiempo, porque pues ya sabemos que no nos podemos salir del mes de octubre, del 31 de octubre, y del 70 hacia abajo podemos jugar como siempre lo hemos hecho con los porcentajes y los plazos, pero pues indiscutiblemente no podríamos pasarnos del 31 de octubre y del 70%. Entonces, el acuerdo está, o sea, no es volver a hacer otro, ¿no? Es llevarlo a hacerle una modificación al artículo 4, donde se implementa la ampliación del plazo y se maneje el descuento, por decirles algo. Si tenemos hoy el 70 hasta el 31 de mayo, poder llevar el descuento del 70 hasta septiembre o de una vez hasta octubre, ya como se decida, pero es hacerle esa modificación al artículo 4, o sea que no implicaría volver a tener que hacer todo el trámite, que es bastante engorroso y siempre demorado para presentar el proyecto como tal, sino es presentar esa modificación al artículo. Gracias, presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejal Diana Rojas. Gracias, presidente. Totalmente de acuerdo con la presidenta Audrey. Yo creo que ese es el espacio en el que podemos aprovechar y apoyar este proyecto. Pues además desde el primer momento en que salió el papayazo 1, esa fue mi proposición y mi propuesta que le hice al Consejo. Entonces creo que podríamos aprovechar y poder extender el plazo y ahí sí estaríamos acorde a nuestras funciones. Entonces totalmente de acuerdo con lo que plantea Audrey. Gracias. Gracias, concejal Diana. Continuamos. Tiene la palabra la directora jurídica María del Pilar Cano para resolver las inquietudes de los concejales. Por favor. Gracias, señor presidente. Indudablemente, pues sí, el tema jurídico es un tópico que causa bastante preocupación. No obstante, pues me parece interesante y muy importante que se resuelva por parte de los señores ponentes la realización de una mesa de trabajo. Porque de una u otra manera, pues insistimos en que la jurisprudencia tiene hoy el alcance de un precepto legal. De una u otra manera, pues da cuenta de principios de seguridad jurídica y de confianza legítima. E indudablemente, pues el marco jurídico del proyecto es un sustento constitucional. De otro lado, revisando acuerdos que se han expedido por el Honorable Consejo, encontramos que en el año 2007 se expidió el acuerdo 0210,
por el cual se concedió una exoneración del pago del impuesto predial a la industria de comercio y sus complementarios a los damnificados con el atentado terrorista del 9 de abril del 2007. En ese orden, pues de acuerdo con lo que se lee en la exposición de motivos, pues tuvo el asidero jurídico de este acuerdo fue igualmente unas circunstancias excepcionales que llevaron a que se exonerara a los propietarios de los inmuebles que resultaron perjudicados o damnificados con ese atentado a la exoneración de unos tributos. Indudablemente cuando en la sentencia se habla de ley, porque hay que considerar que la Corte Constitucional los estudios los hace, se menciona al legislador porque se trata del estudio de la ley. Cuando se trata de actos administrativos, pues la competencia le corresponde al Consejo de Estado. De igual manera, también hay otros actos más recientes, aquel que fue fundado en un estado de cosas inconstitucional, que fue el acuerdo, un acuerdo del año 2018, bajo el entendido de que el estado de cosas inconstitucional es una herramienta o mecanismo de origen jurisprudencial con el fin de proteger unos derechos. Esta fue una condonación que se hizo a través de el acuerdo 451 de 2018, y en ese orden pues nosotros vemos que este tipo de facultades y ese asidero jurídico pues no ha resultado extraño para el Honorable Consejo para la adopción de unas medidas similares. De todas maneras, estamos prestos a intervenir e interactuar con los honorables ponentes en la realización de la mesa de trabajo para que dilucidemos todos los aspectos jurídicos que son lo que constituye la preocupación de los honorables concejales. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, directora. ¿Ningún otro concejal va a solicitar el uso de la palabra? Listo, continuamos. Muchas gracias, directora. Señor secretario. Secretario. Sí, señor presidente, le sigo. Méndez. Listo, muchas gracias. Siguiente punto del orden del día. Me informa que hay un video por parte de comunicaciones, mañana que tenemos la participación ciudadana del proyecto 012, entonces, por favor, David, y parte de comunicaciones para dar información a los ciudadanos cómo pueden acceder. Por favor. Muchas gracias. Este video allí para los ciudadanos, cómo pueden acceder para mañana en la participación del proyecto de acuerdo 012. Señor secretario, por favor, siguiente punto del orden del día. Se estarán recepcionando inscripciones para la participación ciudadana hasta las 6 de la tarde o hasta cuando ¿Cuántos inscritos tiene en este momento? Hasta el momento hay 4 personas inscritas, señor presidente, 5 inscripciones, 4 personas inscritas. Bueno, hacemos un llamado a los ciudadanos para que conozcan cómo pueden acceder a la participación ciudadana y esperarlos el día de mañana. Muchas gracias. Y a WhatsApp nos pueden regalar también sus datos y los inscribimos. Muchas gracias, señor secretario. Siguiente punto del orden del día. Tercero, proposiciones, comunicaciones y varios. Señor presidente, le informo que en esta subsecretaría no se encuentra radicada ninguna proposición o otro oficio.
Muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias a todos los ciudadanos que nos han visto por redes sociales, a los concejales, a los miembros del gabinete municipal. Se levanta la comisión y se cita para mañana. Así sea.